Adolfo López Mateos fue el presidente No. 53. Entró el 1 de diciembre de 1958 hasta el 30 de noviembre de 1964. México entró al marco del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios, con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. Su lema: industrialización. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9% como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel. Logró la reintegración al territorio mexicano del chamizal por los Estados Unidos de Norteamérica, que se había perdido por un cambio en el curso del río Bravo. Luchó por el funcionamiento de la Universidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, por la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, la edificación de los museos de arte moderno, de historia natural y nacional de antropología. Se creó el Centro Internacional de Investigaciones del Maíz y el Trigo. Impulsó la educación pública al establecerse el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Continuó con el reparto de las tierras. Se puso en marcha el mandato constitucional que establece el reparto de utilidades a los trabajadores y sentó los lineamientos para la fijación de los salarios mínimos. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Consiguió reprimir los movimientos de ferrocarrileros, maestros y telefonistas. La huelga ferrocarrilera fue declarada inexistente e ilegal por las autoridades laborales, cesados miles de trabajadores, sus líderes encarcelados y las instalaciones ferroviarias tomadas por el ejército. Hubo persecuciones a los militantes y organizaciones de izquierda. Se dio un descontento político y social en los estados de Morelos y Guerrero, que culminó con el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y el encarcelamiento del líder Genaro Vázquez. El periodista Filomeno Mata, hijo, fue encarcelado y el pintor David Alfaro Siqueiros estuvo en prisión hasta que recibió el indulto del propio presidente. Su lucha por la paz mundial logró que se firmara un pacto de desnuclearización continental llamado Pacto de Tlatelolco. En 1967 perdió el conocimiento a causa de un aneurisma y vivió sin recuperarlo hasta el 22 de septiembre de 1969, tiempo en que falleció en la Ciudad de México. Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente No. 54. Entró el 1 de diciembre de 1964 hasta el 30 de noviembre de 1970. Fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967 se firmó el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, OPANAL. Fue iniciativa suya la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y puso interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Emprendió la obra del metro en la Ciudad de México. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley del trabajo para mejorar la situación laboral de los obreros. Su obra gubernamental fue opacada por su intervención contra el movimiento estudiantil 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre. Durante su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968. El 15 de julio de 1969 falleció en la Ciudad de México. Luis Echeverría Álvarez fue el presidente No. 55 con el lema de política progresista. Entró en funciones el 1 de diciembre de 1970 y concluyó su mandato el 30 de noviembre de 1976. Durante su presidencia, intentó desarrollar una política progresista, fomentó la apertura democrática y promovió la crítica informativa y de prensa. Se destacó por aumentar la investigación pública, impulsar la producción de petróleo, energía y electricidad, así como por la construcción de carreteras, aeropuertos y puertos de navegación de altura, como Puerto Madero en Chiapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Además, creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria y la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Distribuyó 16 millones de tierras a los campesinos y enfrentó críticas de los jóvenes universitarios, especialmente de la UNAM,
debido al conflicto estudiantil de 1968. Su presidencia estuvo marcada por eventos como el Halconazo o la matanza del Corpus Christi. Echeverría también enfrentó desafíos económicos, incluyendo la disminución de la inversión privada, el aumento del gasto público y la deuda externa. Falleció el 29 de abril de 2015 a los 93 años de edad. José López Portillo fue el presidente No. 56 con el lema de Alianza para la Producción. Su mandato abarcó desde el 1 de diciembre de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1982. Durante su gobierno, López Portillo creó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, impulsó la Alianza para la Producción y promovió una ley de amnistía. Su enfoque económico se centró en la explotación de hidrocarburos, lo que resultó en una crisis económica significativa cuando los precios del petróleo cayeron a nivel internacional. A pesar de ello, se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo en México, lo que contribuyó a que el país se convirtiera en el primer exportador de crudo. López Portillo también vivió momentos históricos, como la visita del Papa Juan Pablo II a la Ciudad de México en 1979 y la propuesta del Plan Mundial de Recursos Energéticos a la ONU en 1981. Su presidencia se vio afectada por la devaluación de la moneda mexicana en un 400% y fue parte de la llamada docena trágica del populismo, junto con Luis Echeverría. Falleció el 17 de febrero de 2004 a los 83 años debido a complicaciones en el corazón causadas por neumonía. Miguel de la Madrid fue el presidente No. 57, gobernando desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato, reorganizó el Plan Global de Desarrollo, estableció un sistema de planeación democrática e inició la apertura económica, desregulación, descentralización y privatización de empresas estatales. Ante una severa crisis económica, se implementaron los pactos de crecimiento económico para subsidiar precios de productos básicos. México fue admitido al GATT en 1986, pero enfrentó desafíos como el terremoto de 1985 que causó miles de muertes. De la Madrid también tuvo que lidiar con la deuda externa, la crisis financiera y la devaluación del peso. Su presidencia se vio marcada por eventos como la explosión de la Bolsa Mexicana de Valores en 1987 y la firma del Pacto de Solidaridad Económica. En 2009, acusó a Carlos Salinas de Gortari de corrupción. De la Madrid falleció en mayo de 2012.